La carrera de medianoche en el Día de los Muertos. Era el Día de los Muertos, un día en que las calles de México se llenan de vida, colores y aromas. Las familias se reúnen, las ofrendas brillan con velas y cempasúchiles, y los sonidos de la música y las risas resonaban en cada esquina. Pero esa noche, una bruma de inquietud se cernía en el aire, opacando la alegría tradicional del día. A pesar del ambiente festivo, sentía como si una pesada cortina de silencio hubiera caído sobre la ciudad, transformando su vibrante energía en algo más sombrío. Soy Tomás, un hombre que conoce cada rincón y callejón de esta metrópoli. Durante más de una década, he sido el confidente silencioso de pasajeros ebrios, amantes furtivos, trabajadores exhaustos y turistas maravillados. Pero nunca, en todos mis años detrás del volante, había sentido una atmósfera como la de esa noche. Era como si la ciudad guardara un secreto, o como si las almas que regresan cada año para el Día de los Muertos trajeran consigo historias más complejas y pesadas que antes. Mi taxi, que usualmente era un refugio de normalidad en medio del caos urbano, esa noche parecía convertirse en el escenario de una narrativa que aún estaba por desvelarse. Justo después de dejar a un grupo de turistas que aún estaban emocionados por las festividades y charlaban animadamente sobre las tradiciones mexicanas, mi radio emitió ese crujido familiar que indicaba una nueva carrera. La voz distorsionada del operador me informó que alguien solicitaba un servicio cerca del cementerio local, en esa vieja carretera que muchos evitaban al anochecer. Era una ruta que conocía bien, aunque siempre me daba una sensación peculiar, mezcla de respeto y cautela. Mientras conducía hacia el lugar, mis pensamientos se centraron en las posibles propinas que podría recibir. Tal vez se trataba de algún visitante que había ido al cementerio a rendir homenaje a sus seres queridos y se había quedado hasta tarde. En esta época, la generosidad y el espíritu festivo solían hacer que las personas fueran más dadivosas. A medida que me acercaba, las luces de la ciudad iban quedando atrás, siendo reemplazadas por la iluminación tenue y parpadeante de las velas que adornaban las tumbas. A lo lejos, pude distinguir la figura solitaria de alguien esperando al borde de la carretera, envuelto en el silencio y la penumbra de la noche. Al llegar al punto indicado, las luces de mi taxi iluminaron la silueta de una mujer que parecía desafiar las leyes de la realidad. Su presencia irradiaba una luz casi sobrenatural, haciendo que todo a su alrededor pareciera desvanecerse en la oscuridad. Su figura etérea, envuelta en un traje tradicional, me recordaba a las imágenes antiguas de las celebraciones del Día de los Muertos que había visto en viejos álbumes familiares. El velo que llevaba cubría la mayor parte de su rostro, pero no era suficiente para ocultar sus ojos. Eran dos abismos negros y profundos que parecían contener milenios de historias y secretos. Aunque no pronunció palabra alguna, sus ojos comunicaban una mezcla de tristeza y determinación. Sin decir nada, extendió su brazo delgado y señaló hacia la carretera que llevaba fuera de la ciudad, hacia las montañas y los viejos pueblos que las rodeaban. Había algo en su gesto que, a pesar de su simplicidad, transmitía una urgencia que no podía ser ignorada. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de la inquietud que me provocaba la situación, mi instinto profesional y los años de experiencia al volante me empujaron a seguir adelante. Encendí el motor y con una mirada final a esos ojos insondables, comencé el viaje hacia lo desconocido. A medida que nos alejábamos de la ciudad, la familiar melodía de la radio que usualmente tocaba canciones populares y ocasionales noticias fue reemplazada por una estática ensordecedora. Intenté cambiar de estación, pero todo intento resultó en vano. Cada frecuencia estaba inundada por el mismo ruido blanco, como si el universo entero hubiera decidido cortar toda comunicación con mi pequeño taxi. En el paisaje nocturno, los faros de mi vehículo proyectaban dos haces de luz que cortaban la oscuridad, revelando tramos de carretera y poco más. Pero mientras avanzábamos, empecé a notar movimientos periféricos. A los lados de la carretera, las sombras cobraban vida de formas inesperadas. Figuras etéreas, vagamente humanas, parecían danzar al ritmo de una canción silenciosa. En ocasiones, podía distinguir rostros, algunos vagamente familiares, otros completamente desconocidos, todos con una mirada penetrante fija en mí. El aire en el interior del taxi se volvió denso, frío, y una sensación de electricidad estática me rodeaba. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi columna vertebral.
Las historias que solían contarse sobre la vieja carretera, historias que siempre había considerado como leyendas urbanas o cuentos para asustar a los niños, comenzaron a asaltarme. ¿Estaría yo viviendo una de esas leyendas en ese preciso momento? A pesar del miedo y de la inquietante sensación de no estar solo en esa carretera, algo dentro de mí me decía que detenerme no era una opción. Apoyé mis manos con más firmeza en el volante. Traté de enfocar mi atención en el camino por delante y continué avanzando, esperando que con cada kilómetro recorrido me acercara más a la seguridad y lejos de ese tramo embrujado. La atmósfera en el interior del taxi se había vuelto opresiva y el silencio entre mi pasajera y yo se sentía casi tangible. Decidí romper esa quietud tratando de entablar una conversación. ¿Va a visitar a alguien especial?, pregunté, intentando mantener mi voz lo más calmada y amigable posible. Sin respuesta. Luego intenté otro enfoque. Esta carretera tiene muchas historias, ¿verdad? Esperando que alguna anécdota o comentario pudiera aliviar la tensión. Pero cada vez que intentaba iniciar un diálogo, la misteriosa mujer simplemente levantaba su mano y señalaba hacia adelante, como si estuviera impelida por una misión que solo ella entendía. Su gesto, aunque simple, llevaba una determinación que no dejaba lugar a dudas. Mi destino era seguir adelante, sin distracciones. Aunque su silencio era desconcertante, había algo en su comportamiento que también me transmitía una especie de serenidad. Era como si, a pesar de la extraña situación y del entorno sobrenatural, su presencia en el asiento trasero fuese una especie de ancla que me mantenía conectado a la realidad. Las pocas veces que osé mirarla por el espejo retrovisor, sus ojos, siempre ocultos tras el velo, parecían mirar a través del parabrisas, fijos en un punto lejano, como si pudiera ver algo que yo no podía. ¿Sería un destino, una promesa o tal vez una advertencia? Con cada intento fallido de comunicación, la curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Sin embargo, también sentía una extraña comprensión. No sabía quién era o qué buscaba, pero estaba claro que mi papel esa noche era simplemente conducir, confiar y, sobre todo, seguir adelante. A medida que avanzábamos, la percepción del tiempo se distorsionaba. Los minutos se estiraban como horas, y cada tramo de carretera parecía repetirse en un ciclo interminable. Las sombras que antes danzaban a los lados del camino ahora se habían desvanecido, dejando solo la negrura y el ronroneo del motor del taxi como únicas compañías. La llegada a la encrucijada fue abrupta, como si todo el universo hubiera conspirado para traerme a ese punto específico en el tiempo y espacio. La vieja estatua de la Santa Muerte, con su manto fluyente y su guadaña en mano, se erguía desafiante en medio de la bifurcación. A pesar de su inmovilidad, había algo en ella que sugería vida, o más bien una presencia que trascendía lo terrenal. Sus ojos vacíos, cavidades oscuras en el mármol, parecían mirarme con un conocimiento ancestral, como si pudieran ver el alma de cada ser que cruzara por esa encrucijada. La misteriosa pasajera, que hasta ahora había mantenido un silencio absoluto, señaló hacia la estatua con un gesto decidido. En ese momento, una oleada de comprensión me embargó. Las historias que había escuchado, los relatos de antiguos taxistas y camioneros que hablaban de encuentros en carreteras desiertas, en la noche del Día de los Muertos, todo cobró sentido. La Santa Muerte, protectora de los que viven en el margen, de aquellos que enfrentan la muerte a diario, estaba allí, sirviendo de puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La mujer detrás de mí susurró algo, aunque su voz era suave. Cada palabra resonó en mi mente con claridad. «Gracias, Tomás», dijo, y su voz era como el viento que sopla a través de los árboles en una noche tranquila. «Has llevado a muchas almas en tu taxi, y esta noche has llevado la mía». Antes de que pudiera reaccionar, giré para mirarla, pero el asiento trasero estaba vacío. Solo yo y la estatua estábamos allí, en esa encrucijada, bajo el manto del silencio nocturno, con una sensación de asombro y respeto. Encendí el taxi y tomé el camino de regreso a la ciudad, con una historia más que contar, una que llevaría conmigo por el resto de mis días. Ahora vamos con nuestra segunda historia. Persecución sobrenatural, taxista versus espíritus en el Día de los Muertos. Las calles estaban adornadas con coloridas ofrendas y cempasúchil, y el aroma del copal impregnaba el aire, guiando a las almas de los difuntos hacia sus hogares. En cada esquina las familias se reunían para recordar a sus seres queridos, compartiendo historias y risas, mientras los niños, con sus mejillas pintadas de calaveras,
corrían alrededor jugando y pidiendo dulces. Había trabajado en muchas noches de Día de los Muertos, y siempre me había sentido reconfortado por la idea de que, en esta fecha, la línea entre la vida y la muerte se volvía más delgada, permitiéndonos sentirnos más cerca de aquellos que habíamos perdido. Recordaba a mi abuela, quien solía contarme historias de sus antepasados mientras preparábamos juntos el altar. Ella decía que, si escuchábamos con atención, podríamos oír las risas y susurros de aquellos que ya no estaban físicamente con nosotros. Esa noche, mientras conducía mi taxi a través de las calles iluminadas por velas, no podía evitar sentir una mezcla de nostalgia y esperanza. Las luces de las veladoras reflejaban en mi espejo retrovisor, y por un momento juraría haber visto el rostro sonriente de mi abuela asintiéndome desde el asiento trasero. Sonreí, sintiendo su presencia y calidez a mi alrededor. Pero conforme avanzaba la noche, esa sensación de confort fue reemplazada por una inquietud que no podía explicar. Tal vez era el viento frío que anunciaba la llegada del invierno, o la forma en que las sombras jugaban con mi imaginación. No lo sabía, pero algo en el ambiente me decía que esa noche sería diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. Y no me equivocaba, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi visión del Día de los Muertos para siempre. Mientras me dirigía al centro, el tráfico era escaso y las calles estaban mayormente despejadas, excepto por algunos puestos de comida y ofrendas que aún brillaban con sus velas encendidas. A pesar de la vibrante celebración que había presenciado horas antes, la ciudad ahora parecía haber adoptado un tono más sombrío, con una tranquilidad que rayaba en lo inquietante. El antro donde debía recoger a los jóvenes era conocido por ser uno de los lugares más populares entre la juventud local. Sin embargo, esa noche, el lugar parecía extrañamente silencioso. Las luces parpadeantes del exterior y la música apagada me indicaban que todavía estaba abierto, pero no había señales del bullicio habitual. Me estacioné cerca de la entrada y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta del antro se abriera y un grupo de jóvenes saliera al exterior. Sus risas y charlas llenaban el aire, rompiendo el silencio que había notado anteriormente. Llevaban ropa de fiesta y sus caras estaban pintadas con intrincados diseños de calaveras reflejando la temática de la noche. Sin embargo, a pesar de su aparente alegría, había algo en su mirada que me parecía distante. Uno de ellos, un joven con una chaqueta de cuero y el pelo engominado hacia atrás, se acercó a la ventana del conductor y confirmó la dirección de la vieja hacienda. Mientras los demás subían al taxi, noté que llevaban consigo una pequeña maleta y varios objetos que parecían ser parte de alguna especie de ritual. Comenzamos el viaje en medio de risas y anécdotas de la noche, pero conforme nos alejábamos de la ciudad y nos adentrábamos en las carreteras más solitarias, el ambiente en el taxi se volvió más reservado. Los jóvenes comenzaron a hablar en voz baja entre ellos, y cada vez que intentaba entablar conversación, me respondían con monosílabos o miradas evasivas. Mis pensamientos divagaban entre la curiosidad y la preocupación. ¿Qué planeaban hacer en esa vieja hacienda? ¿Por qué se comportaban de manera tan enigmática? A medida que avanzábamos me prometí a mí mismo estar alerta y preparado para cualquier eventualidad. Al llegar, 5 jóvenes, 3 chicos y 2 chicas subieron al coche. Todos vestían ropas oscuras y llevaban pintura de calaveras en sus rostros, típica del Día de los Muertos. Hablaban y reían entre sí inquietante. El interior de mi taxi pronto se llenó con sus voces y risas, pero había algo en su tono que no se sentía del todo natural. Era como si detrás de cada carcajada hubiera una sombra de misterio. Los chicos parecían conocerse desde hace tiempo. Sus conversaciones estaban llenas de bromas internas y recuerdos compartidos. Las chicas, por otro lado, mantenían una actitud más reservada, intercambiando miradas cómplices y susurros entre ellas. Aunque intentaba concentrarme en la carretera, no podía evitar echar miradas furtivas a través del espejo retrovisor. Uno de los chicos, el de pelo más oscuro, llevaba colgando del cuello un pequeño amuleto que brillaba con una luz propia. Cada vez que lo tocaba, parecía murmurar algo, una especie de mantra que no llegaba a entender. Una de las chicas, con una larga trenza y un vestido que parecía de época, notó mi interés y me sonrió. Su sonrisa, aunque amable, tenía un matiz de tristeza que no supe descifrar. «Es una noche especial, ¿verdad?», me preguntó con voz melódica.
Así es, respondí, intentando no mostrar mi inquietud. El Día de los Muertos siempre trae consigo recuerdos y emociones. Ella asintió, mirando por la ventana. Es una noche en la que los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminan. Una noche de reencuentro y revelaciones. Mientras continuábamos nuestro viaje, el ambiente en el taxi se tornó más denso. La música que sonaba en la radio cambió a melodías antiguas y lúgubres. Canciones que hablaban de almas perdidas y amores que trascienden la muerte. Los jóvenes parecían sumidos en sus propios pensamientos, y yo me sentía cada vez más atrapado en una atmósfera que, aunque familiar por la festividad, se sentía extrañamente ajena. Decidí romper el silencio, intentando aligerar el ambiente. ¿Cómo se conocieron todos ustedes?, pregunté casualmente. El chico con el amuleto fue el primero en responder, su voz teñida de melancolía. Nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, Rafael, más de lo que te imaginas. Al escuchar mi nombre, que no había mencionado en ningún momento, una sensación de pánico me invadió. Sabía que esa noche sería diferente, pero no tenía idea de cuán profundamente me adentraría en los misterios del Día de los Muertos. Conforme nos alejábamos de la ciudad, la carretera se tornaba más solitaria y oscura. A pesar de las risas y las bromas de los jóvenes, empecé a sentir un peso en el pecho, una sensación inexplicable de temor. Noté que, a pesar de haberme dado indicaciones al inicio, ninguno sabía realmente hacia dónde íbamos. Cada vez que preguntaba, se miraban entre sí, y se encogían de hombros, sugiriendo que continuara adelante. Llegamos a una antigua hacienda en ruinas. El lugar estaba iluminado solo por la luz de la luna y las estrellas. Al detener el coche, los jóvenes bajaron y comenzaron a formar un círculo en medio del patio principal. Uno de ellos sacó una vela y la encendió, colocándola en el centro. Paralizado por la curiosidad y el miedo, observé desde mi taxi cómo empezaron a cantar una melodía antigua y lastimera. De repente, alrededor de ellos, comenzaron a aparecer siluetas de personas. Eran sombras, espectros que se movían al ritmo de su canto. Mi corazón latía con fuerza, y cada instinto me decía que debía huir, pero estaba atrapado por la escena. Uno de los chicos se acercó al taxi. Sus ojos ahora brillaban con una luz sobrenatural. «Gracias, Rafael», susurró con una voz que no parecía humana. «Hemos esperado mucho tiempo para este momento». Con un grito de terror, arranqué el taxi y aceleré por la carretera, alejándome lo más rápido posible de esa hacienda maldita. Miré por el espejo retrovisor, y para mi horror, las siluetas de los jóvenes me seguían, flotando en el aire. A pesar de la velocidad a la que iba, las figuras parecían mantener el ritmo sin esfuerzo. Sus formas se distorsionaban y ondulaban, como si estuvieran hechas de humo oscuro. El rugido del motor se mezclaba con el sonido del viento y los latidos ensordecedores de mi corazón. Intenté hacer una llamada con mi teléfono, buscando ayuda o al menos una voz amiga que me diera algún tipo de consuelo, pero al intentarlo, solo escuché una estática penetrante y la risa maliciosa de uno de los jóvenes resonando en mis oídos. Las luces del taxi parpadeaban erráticamente, iluminando la carretera y revelando figuras y sombras grotescas a los lados. Cada vez que miraba el espejo retrovisor, las siluetas estaban más cerca, y podía ver con más detalle sus rostros desfigurados y sus ojos vacíos que me observaban con una intensidad hambrienta. De repente, una densa niebla se formó alrededor del taxi, reduciendo mi visibilidad casi a cero. A tientas, intenté mantener el vehículo en la carretera mientras luchaba contra el pánico creciente. Podía sentir el frío de la niebla penetrando en el taxi y con él, susurros ininteligibles que parecían venir de todas direcciones. A lo lejos divisé las luces de un pequeño pueblo. Con renovadas esperanzas, dirigí el taxi hacia allí, rezando para llegar a un lugar seguro. Al entrar al pueblo, la niebla comenzó a disiparse y las siluetas de los jóvenes desaparecieron gradualmente. Aparqué el taxi junto a una iglesia antigua y me desplomé en el asiento, tratando de recuperar el aliento. La campana de la iglesia sonó. Su resonancia me brindó un breve consuelo. Un anciano se acercó a mi ventana, con una mirada de preocupación. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó. Le conté sobre los jóvenes y la persecución sobrenatural que había experimentado. El anciano asintió lentamente. «Hace años, una tragedia ocurrió en esa hacienda. Los espíritus de aquellos jóvenes aún vagan,
buscando venganza. Has tenido suerte de escapar. Con el amanecer, dejé atrás el pueblo y la terrorífica experiencia de esa noche. Sin embargo, las cicatrices de aquel encuentro se quedaron conmigo, recordándome siempre el límite delgado entre el mundo de los vivos y el reino de lo desconocido.